Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de una nueva directiva de Bruselas. Sí, en Blaz. Y lo que nos dice la gente de Mundo Emprende, en esa segunda parte del titular, es impulso a la sostenibilidad o carga para las pymes. Pues seguro que ya sabes de qué estamos hablando. Y sí, amigos, en mundoemprende.com, ese portal de referencia para pymes, para autónomos, para esa generación de riqueza, tenemos esta noticia que dice: la nueva directiva de Bruselas, impulso a la sostenibilidad o carga para las pymes. Pues no hay que ser muy listos para, sin saber absolutamente nada, ya darnos cuenta de que seguro que es una nueva carga para las pymes y seguro que va a afectar negativamente a las posibilidades que tengan las pymes de generar riqueza. Y así, una y otra vez, normativa, que termina asfixiando ese sector privado, ese sector que genera riqueza. Vamos con ello. Y nos dice Bruselas que en ese esfuerzo de promover prácticas empresariales más responsables, pues propone la directiva sobre diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. ¿Tú qué crees? ¿Impulso o carga? Pues sí, carga. Y es que esta normativa lo que busca es que las empresas europeas, las propias empresas, supervisen y garanticen que las cadenas de suministro respetan los derechos humanos y el medio ambiente. Y digo yo, ¿y esto no lo tendrían que hacer las administraciones? ¿No es uno de sus papeles? ¿Por qué delegan o por qué obligan al sector privado a tener que hacer estos controles? ¿Porque ellos no son capaces? Entonces, al final, ¿para qué queremos estas administraciones? Sí, la intención, vale, puede llegar a ser loable. Pero claro, esto preocupa, mucha preocupación entre empresarios y asociaciones, especialmente por ese impacto que puede llegar a tener en las pymes, que bueno, aunque no le afecte directamente, pues ya sabéis que al final la pyme trabaja con grandes empresas que le afecta y que va trasladando hacia abajo esas obligaciones. Vamos a ver qué dice realmente esta nueva directiva. Como sabéis, se llama Directiva sobre la diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. Ya el nombre es maravilloso. Lo que hace la normativa es exigir que las compañías identifiquen, prevengan y mitiguen los impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente a lo largo de su cadena de suministros. Las empresas tienen que hacer de policías, tienen que hacer esos trabajos que deberían hacer las administraciones para prevenir, mitigar e identificar todas esas vulneraciones, en este caso, de los derechos humanos y del medio ambiente. Bueno, ellos lo enmarcan en esos esfuerzos de la Unión Europea por liderar la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa a nivel global. Muy bien. Seguimos en la Unión Europea poniendo corsés, poniendo fajas, quedándonos atrás. No, lo siguiente, había una ilustración muy curiosa sobre los diferentes países, bueno, pues lo que hacía en Estados Unidos con la inteligencia artificial, lo que hacían en China con esos coches eléctricos, con esa nueva tecnología, y lo que hacíamos en Europa fijando el tapón a la botella, ¿no? Esa era nuestra gran aportación. Bueno, pues eso describe perfectamente qué es lo que está pasando en la Unión Europea. Bueno, pues seguimos con más corsé, con más normativa. Y sí, esto se aplicará a ciertas empresas que superen unos umbrales de facturación, pero entendedme, a partir de ahí todo eso va bajando hacia la pyme, hacia el autónomo, hacia todas las estructuras económicas. ¿Y qué es lo que deberán hacer? Ojo, vamos con la primera. Supervisar a sus proveedores. Tienen que asegurarse de que todos los proveedores, independientemente de dónde estén, cumplan con estándares de derechos humanos y sostenibilidad ambiental. Segunda, implementar procedimientos de diligencia de vida. Bueno, pues tienen que establecer mecanismos internos para identificar y para abordar posibles riesgos en la cadena de suministro. Tercera, tienen que establecer planes de contingencia, claro. Prepararse para abordar cualquier incumplimiento que se pueda detectar en esa cadena de suministros. Cuarto, incluir cláusulas contractuales específicas. Asegurarse que esos contratos con los proveedores pues reflejen los compromisos con la sostenibilidad y con los derechos humanos. Y por último, tenemos que prestar apoyo a las pymes. Ayudar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas
en la cadena de suministros a cumplir con estos nuevos requisitos. Así que, claro, tenemos que hacer que las pymes cumplan los nuevos requisitos, con lo que al final pues estamos trasladando también todos estos costes operativos, todos estos costes administrativos a la pyme, que si quiere trabajar dentro de una cadena de suministros de una gran empresa, pues va a tener que cumplir una serie de normativas, de regulaciones que le van a costar dinero, le van a llevar tiempo y van a añadir complejidad burocrática a su actividad. Claro, todo esto claramente pues, va a producir problemas para las pymes, que no les afecta directamente, seguramente, pero que al final les termina afectando porque están dentro de la economía y trabajan para grandes empresas. Otro aumento de los costes operativos. Sí, es que eso va a costar dinero, esos estudios, esos certificados, todo eso, al final, para cumplir esos nuevos requisitos, pues va a afectar a la rentabilidad de esas pymes. Después, complejidad administrativa y burocrática. Pues todo esto al final lleva unos procesos, unos procedimientos, una documentación que, bueno, pues para una pyme puede llegar a ser abrumadora. Y una pyme que, recordemos, pues tienen unos recursos limitados, que deberían estar puestos todos en la generación de riqueza y no en todas estas normativas que, bueno, pues deberían ser las administraciones las que se encargaran de vigilar que se cumplen, no trasladar esa responsabilidad con una obligación a las empresas. Y por último, bueno, pues grandes barreras a mercados internacionales, que claro, si no cumples con esos requisitos, pues te puedes ver visto excluido de una cadena de suministros globales, limitando así esa capacidad de crecimiento, esa capacidad de competitividad. Así que, como veis, esto afecta a las pymes y al final no deja de ser un corsé más que nos ponemos porque, no sé, parece que hay miedo a que podamos ser competitivos y a que podamos generar riqueza. Y no olvidemos el contexto económico. Estamos en plena guerra de aranceles, en guerra comercial. Bueno, incertidumbre a la hora de saber si nuestras pymes, nuestras empresas van a poder exportar en condiciones rentables sus productos a otros países, tal y como lo estaban haciendo. Bueno, pues en este entorno, la Unión Europea decide que vamos a poner un corsé más a todo ese sector empresarial para que, oye, cada vez les sea más difícil competir. Les vamos atando primero una mano, luego la otra, luego los pies, ahora le tapamos la boca. Bueno, pues a ver si somos capaces de competir así. Bueno, pues es algo que no nos podemos permitir. Y todo esto, claro, lo que lleva consigo detrás también es un crecimiento, más crecimiento de ese sector público en cada país, porque claro, cada estado tiene que designar una autoridad nacional. Ya vamos a poner más funcionarios, vamos a crear más comités, más edificios, más cosas para supervisar este cumplimiento. Y claro, pues también a esas empresas que no cumplan, pues tendrán sanciones, más obligaciones que cumplir, más documentación que presentar, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a hacer crecer ese sector público a costa de más restricciones para el sector privado, que tenemos que recordar una vez más que es la que paga toda la fiesta de este sector público, cada vez más grande, cada vez con menos funciones, porque la función real que tendríamos que hacer es supervisar esas cadenas de suministro, si es lo que nos preocupa, pero hacerlo desde esas posibilidades que tiene o debería tener nuestros estados enormes. Bueno, pues no, tenemos que controlar esto, pero lo que vamos a hacer es obligar a las pymes a que lo hagan ellos o a obligar a las grandes empresas a que lo hagan ellos, con mayores costes, con menos rentabilidad, pero que lo hagan ellos. Bueno, pues esto nos lo tenemos que hacer mirar, porque si lo vamos a hacer desde el sector privado, como debería ser, esa autorresponsabilidad de la empresa, esa capacidad de regulación que pueda tener la empresa sin tener que cumplir con estas leyes y estos corsés, pues no necesitamos todo ese aparataje público. Pero, ¿veis? En este caso establece que cada Estado miembro pues, tiene que designar una autoridad nacional que tiene que supervisar el cumplimiento y si no, pues poner esas sanciones que caigan sobre las empresas que no cumplan con esta directiva. Y podríamos hablar de medidas para intentar paliar esta directiva, pues con ayudas para que se pueda implementar estos sistemas de control, con reducciones aquí y allá, con subvenciones, con bonificaciones. El problema es la directiva. El problema es que aceptemos este tipo de directivas. Por favor, administraciones, las nacionales, las autonómicas, las municipales, las europeas, que cada una haga su trabajo, que no cedamos esa responsabilidad o no obliguemos a asumir esa responsabilidad a las pymes, a las empresas. Pasa exactamente igual en toda la parte de recaudación de impuestos. Oiga,
usted cóbreme los impuestos que me tenga que cobrar, pero no me haga a mí tener que hacer las declaraciones, las complementarias, los resúmenes, los modelos informativos, porque, claro, al final me está quitando a mí tiempo de generación de riqueza. Y se supone que para eso tengo al Estado, que es que además le conviene recaudar cuanto más mejor, pues inviertan en eso, no quiten ese tiempo al sector privado. Pues aquí exactamente igual. Si tenemos que vigilar, que no digo yo que no, esas cadenas de suministro y, bueno, pues asegurarnos de esa sostenibilidad y de esos derechos humanos, hágase desde las administraciones. ¿O no? No se haga desde las administraciones, pero cobrar por ese servicio y después delegarlo en las empresas, eso es una estafa. Yo soy partidario de que sea el propio sector privado el que se vaya regulando, como hacen los mercados. Cuando alguien sabe generar riqueza, la genera, y cuando alguien no sabe, pues se arruina, tiene que cerrar y, bueno, pues tendrá que intentarlo de nuevo. En estas cosas, pues exactamente igual. La opinión pública va a estar a favor de esas empresas que cumplan con esta serie de requisitos, que su cadena de suministros respete los derechos humanos, la sostenibilidad, pues seguro. Entonces, ¿para qué necesitamos unas administraciones que creen estas obligaciones y que cobren impuestos para estas obligaciones, pero después obliguen al sector privado a todos estos sistemas de control? No tiene sentido. Por eso, en la Unión Europea nos va como nos va, porque lo único que sabemos hacer es crear normativa y lo único que sabemos hacer es maniatar al sector privado, que no es competitivo y que, como estamos viendo, ya no tenemos prácticamente nada que decir en el panorama internacional. Nos hemos llegado a convertir en un cero a la izquierda y eso tiene que cambiar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que acepte las notificaciones y si lo que quieres es seguir avanzando en todo esto que tiene que ver con las políticas, las normativas, con esas cuerdas que se nos pone a los que queremos generar riquezas, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.